día de hoy, en el marco del Instituto de Ambiente, Montaña y Regiones Áridas, brindamos una charla sobre lo que es el estudio de la ecología política, y sobre eso vamos a ir hablando durante la presentación. En este caso estamos con la participación y tengo la suerte de contar con Aimee Martínez Vega. Voy a dar una breve presentación y después ella se va a presentar. La idea es poder que Aimee exprese en los primeros 30 o 40 minutos su trabajo, su línea teórica, y después nos parece interesante poder abrir un debate en torno a estas temáticas, ¿sí? Aimee es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad de Cundinamarca, en Bogotá, Colombia. Actualmente está maestrando en Estudios Sociales Latinoamericanos en la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, y es doctoranda, ya casi presentando la tesis, en Estudios Sociales Agrarios de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue becaria doctoral del CONICET por parte del Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca, que depende del CONICET, donde trabaja también como investigadora. Trabaja en temas de lo que son referencias a la ecología política, las aguas, los movimientos sociales, los conflictos socioambientales, el conflicto armado interno, la justicia socioambiental y derechos humanos, desde la perspectiva de la educación popular, el enfoque diferencial y el feminismo hidrocomunitario. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales, al igual que en Congreso, y desde 2015 es trabajadora y además forma parte del movimiento Río Vivos, que ahora ella va a pasar a explicar. Así que sin mucho más preámbulo, la idea es que se presente también acá. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio, por darse en ustedes esta oportunidad también de escuchar una voz que viene de lejos, de un lugarcito allá entre las montañas de Antioquia. No, más que nada quería hacer referencia a que soy defensora de derechos humanos y más que humanos. Para mí es muy importante eso, y pertenezco a un movimiento que es el Movimiento Ríos Vivos, a la Asociación de Mujeres Defensoras de las Aguas y la Vida, y eso solo quería como dejarlo claro, porque es muy importante para mí desde donde hablo, ¿no? También mi sensibilidad viene también desde ahí. Bueno, el día de hoy yo les quiero compartir una partecita de lo que vengo haciendo hace algunos años, desde el movimiento Ríos Vivos, el equipo de Ecología Política del Sur, que estamos también vinculados con el CONICET, en el IRES, y también en los últimos años vengo trabajando con un grupo en la Universidad de Antioquia, también sobre la ecología política y la justicia hídrica, a donde pues tuvimos la oportunidad de escuchar a Pablo. Ahí hicimos algunos intercambios, fue muy interesante realmente. Y bueno, entonces hoy sería hablar un poquito de la construcción que venimos haciendo sobre la ecología política de las aguas, específicamente sobre unos procesos a los que los hemos denominado las hidrocomunidades en reexistencia. Y hay dos casos que a lo largo de los últimos 6-7 años, de los que venimos aprendiendo, que es el cañón del río Cauca, en el cañón del río Cauca, y en el bolsón de Fiambalá. La idea sería como una introducción a lo que estamos considerando como la ecología política de las aguas, luego ver algo sobre las disputas por las aguas, las contranarrativas que se vienen generando en clave de reexistencias, y para nosotros lo más importante, y para mí también lo más importante, sería que luego tengamos la oportunidad de dialogar alrededor de esto. Entonces colectivicemos un poquito la palabra. Bueno, respecto a la ecología política de las aguas, nosotros venimos viendo cómo desde los años 70 diferentes autores desde las múltiples disciplinas nos han venido alertando sobre la gran crisis que estamos atravesando, y es una crisis civilizatoria que se está profundizando. El saberlo no se ha traducido en avances concretos ni en soluciones que sean verificables para el bien de la vida, de la trama de la vida humana y más que humana. Muy por el contrario, la mayoría de estas acciones
Y estas certezas científicas, lo que ha pasado es que nos muestran la gravedad de la crisis, pero además nos muestran que cada vez hay más zonas de lucro y ahora van ampliándose bajo paradigmas como la economía verde, la economía limpia, la economía sostenible. Nuestra civilización está tomando decisiones muy pensadas desde centros de poder económico, desde centros tecnocientíficos, que lo que están haciendo es intensificando nuestros impactos y los efectos depredatorios como humanidad. Y especialmente esta crisis lo que nos muestra es que tenemos pocas comprensiones ontológicas y epistémicas y nos estamos parando y nos estamos percibiendo y estamos comprendiendo y actuando sobre una idea donde la naturaleza está exenta de la humanidad. Y hay preguntas que nos tenemos que hacer, como si somos o no naturaleza, si la naturaleza está fuera o está dentro de nosotras y nosotros, si es que la naturaleza en verdad está al servicio de la humanidad. Estas son algunas de las preguntas que nosotros y nosotras nos venimos elaborando y en las que hemos querido ir profundizando y enmarcando también la politicidad y la conflictividad que está constituyendo esta crisis ecológica que estamos atravesando. Y en ese contexto es que se nos ha puesto a prueba a quienes queremos repensar un poco cómo nos estamos posicionando en la vida y cuáles son esas concepciones de conocimiento que estamos generando y haciendo y pensando y repensando. Y eso nos hace también ver qué es lo válido, ¿no? ¿Qué sería lo válido hoy para sostener la vida? ¿Cuáles son esas pretensiones que tenemos también dentro de las ciencias sociales y humanas? Y pues ahí aparece la ecología política. No pensamos que exista una ecología política, por el contrario, consideramos que aparecen más bien ecologías políticas. Por eso hacer como una radiografía, una historia del tiempo de la ecología política es complejo, porque hay tantas ecologías políticas como grupos que están haciendo las ecologías políticas, donde lo que se señala y se trata de comprender es ese conjunto de problemas, pero ese conjunto de problemas que también tienen unas situaciones constituyentes a esos problemas. Entonces, considerar que existen ecologías políticas nos hace reflexionar en que es un campo del conocimiento que tiene diferentes enfoques, que tiene diferentes raíces y que tiene, por supuesto, diferentes presupuestos epistémicos. ¿Por qué? Porque hay distintos lugares de enunciación y eso es lo que hace a la riqueza de las ecologías políticas o de la ecología política si lo pensamos globalmente. Pero lo más rico que tiene las ecologías políticas es que nos dan la posibilidad de considerar que hay diferentes visiones, que hay diferentes concepciones y modos de abordar la ecología política. En nuestro caso decidimos llamarnos o imaginar nuestro campo de conocimiento desde la ecología política del sur y esto específicamente lo consideramos como algo crítico que nos permite como orientar e identificar algunas especificidades prácticas políticas a través de las cuales Occidente ha venido construyendo hegemónicamente la idea de naturaleza y de cómo la humanidad en estos espacios se relaciona con ella. Esto nos hace pensar en cómo estamos concibiendo el mundo y cómo estamos habitando el mundo. Algunas de las necesidades que tenemos es el tema de indagar sobre nuestras prácticas históricas dominantes, como en este caso lo llama Rita Segato, ¿no? Esas prácticas de dueñidad de la naturaleza, cómo se han venido dando en estos espacios del sur global, pero también intentar ver cuáles son esos patrones geográficos que han resultado en reparto del mundo y en división del mundo, al punto que nosotros nos estamos ubicando, ¿no? en el sur. Entonces estamos asumiendo que efectivamente el mundo está dividido así,
pero también que ese sur nos da la posibilidad de tener un lugar de enunciación, y eso nos motiva a problematizar entonces cuáles han sido esas relaciones teóricas, cuáles son esas relaciones históricas, cuáles son esas relaciones geopolíticas que se han dado, y específicamente cómo se han dado a través del tiempo, partiendo de un lugar que ha sido la colonialidad / modernidad, y eso cómo ha venido vinculándose con el crecimiento y la ratificación del capitalismo, el patriarcado y toda esta crisis ecológico global. Por eso es tan importante para nosotros enunciar la ecología política del sur, con todas las implicaciones que esto ha tenido, y cuáles son entonces esos cuestionamientos que se nos abren a nivel ecológico, y cómo eso ha configurado y reconfigurado nuestros territorios y nuestras territorialidades. Para nosotros esto lo que implica sobre todas las cosas es historizar nuestro lugar de enunciación, y como decía Porto González, grafiar realmente desde nuestra perspectiva dónde es que estamos habitando, cuáles son esas relaciones que nosotros tenemos en este espacio de vida que cohabitamos. Y desde ese lugar de enunciación es que nosotros involucramos toda la cuestión ambiental, donde tratamos de reconocer toda la corresponsabilidad que tenemos en ese profundo cohabitar de este territorio. Y nuestros territorios entonces constituyen esos sitios de análisis que se hacen necesarios para la comprensión de nuestros problemas ecológicos y de nuestras crisis. Le decía a Pablo que cuando pensaba en esto, esta tarde, a mí me surgía mucho como la curiosidad, ¿no?, de saber cuál era esa ecología política, que he escuchado algunas cosas de Pablo que vienen haciendo, pero como eso, querer saber más, ¿no?, sobre la ecología política que ustedes vienen construyendo, su lugar de enunciación, porque afortunadamente sabemos que hay una resistencia y reexistencia en Chilecito. Desafortunadamente sabemos que tiene que ver con la mano del capital que entra y sale constantemente, pero que aquí se está construyendo también una ecología política propia, y de la cual queremos también aprender, ¿no? Los sures tenemos que comunicarnos para aprender un poco más de esas diversidades y esas formas de cohabitar, de resistir, de reexistir. Así que bueno, espero que en el punto 4, donde intercambiemos, poder escuchar, ¿sí?, para aprender. Bueno, y respecto a por qué nosotros decidimos, o específicamente yo dentro del proceso, hablar de la ecología política de las aguas. Primero, a mí me gustaría… No, es solo esto, ya después les vamos a… Perdón. Muchas gracias. Bueno, primero, partimos de considerar que sí existe una ecología política del agua. Y ese es un abordaje que tiene diferentes manifestaciones de acuerdo a las problemáticas que han venido emergiendo en esta crisis, que también es sociohidrológica. Ha tenido diferentes escalas a nivel global, ¿cierto?, a nivel regional y a nivel local, toda esta crisis sociohidrológica, y la ecología política del agua entonces es como un capítulo dentro de esta ecología contemporánea que intenta comprender esa crisis. Se habla del agua como un vector de concentración, de privatización, de usufructo, que va de la mano de las políticas, especialmente, si hablamos en lo contemporáneo, de las políticas neoliberales, que tienen sus propias agendas, ¿cierto?, de los procesos socioeconómicos. En Abya Yala, en su mayoría, las investigaciones a este campo se centran en los conflictos ecológicos y en los conflictos distributivos, que se expresan en diferentes lenguajes de valoración, lo diría así Martínez Alier. Y en los enfoques contemporáneos también de la ecología política del agua, se comprende que el agua es una naturaleza híbrida. Esto especialmente a partir de algunas investigaciones que se han hecho en Perú, en Bolivia. Hay compañeras y compañeros también en Colombia que vienen tratando de entender
cómo se viene considerando el agua, cómo se viene pensando el agua, cómo se viene sintiendo el agua. Y también han concebido que el agua es un proceso o una coproducción, ¿sí? Que tiene una relación biofísica, pero también tiene toda una relación social. Pero todas estas relaciones sociales están atravesadas por relaciones de poder y por significaciones múltiples que le van dando los grupos humanos con los que va interactuando el agua o por los que va atravesando esa agua, en donde se manifiestan también las relaciones del ser humano con su entorno, cómo está comprendiendo su entorno, cómo lo está conceptualizando, cómo lo está vivenciando. En ese marco conceptual también existen unas maneras de comprender la relación con las aguas como una manera relacional, y esto específicamente lo han trabajado algunos autores que luego hacen una crítica también a esa forma, especialmente cuando analizan las formas espaciales que van tomando las aguas y las materialidades y las formas simbólicas que van adquiriendo. Y esto también vinculado a las relaciones con las personas. Actualmente hay investigaciones que están, digamos, orientándose más en este sentido a lo que se llama el ciclo hidrosocial. Y este ciclo hidrosocial lo que trata de comprender son esas circulaciones que va teniendo el agua, pero no solo como un proceso físico y social, sino también como ese flujo socionatural hibridado que fusiona la inseparabilidad, digamos, del agua con la naturaleza y con la sociedad, y que sirve como una amalgama, pero que todo el tiempo está siendo también reconfigurado. Este ciclo se va, desafortunadamente, ¿no?, pero se está viendo articulado al nexo financiero, y entonces ahí también va cambiando el rumbo, el ciclo hidrosocial. Y en ese sentido también se han fundamentado algunas comprensiones sobre los ciclos hidrosociales y las relaciones de poder que están en las cuencas, en general en la cuenca hídrica, y cómo eso va configurando en efecto territorios hidrosociales. La ecología política del agua en Abya Yala está directamente vinculado, si nos fuéramos en el tiempo, a cómo se han geografiado nuestros territorios desde la colonia. Y eso, en términos positivos, a lo que nos lleva es a repolitizar los conocimientos que nosotros tenemos sobre nuestros contextos, pero también sobre los procesos sociohidrológicos que nos atraviesan. Creo que esto nos da una gran oportunidad para descolonizar algunos marcos conceptuales y teóricos que tenemos, y sobre todo algunos marcos cosmológicos que los hemos abandonado, porque volver a comprender cómo eran esos ciclos sociohidrológicos nos podrían llevar a repensar nuestra epistemología y nuestra ontología, desde los cuales estamos concibiendo el agua, lo pongo en comillas, y las problemáticas que se están viviendo hoy. Hay algo que nosotros también estamos evidenciando, y es que las construcciones de la ecología política del agua se han nutrido específicamente de las luchas históricas en defensa del agua. Y estas son corrientes de pensamiento-acción que están gestadas en su mayoría en el fragor de las resistencias ante la imposición de los proyectos extractivos. Esas formas de construcción de conocimiento local sobre las aguas también son supremamente importantes para revertir algunas de las formas o de las concepciones que nosotros tenemos sobre el agua. Y decimos que en este marco es desde donde la ecología política se viene definiendo como una episteme también práctica, que no solo nos ocupa de hablar de las degradaciones o establecer cómo se han venido reduciendo o haciendo escasas las aguas, sino que también nos ayuda a pensar cuáles son esas causas, cuáles fueron esas fuerzas motrices que lo provocaron,
que movilizó y que redireccionó las aguas y los procesos sociales en la producción y en la reproducción de la vida. Nos ayuda a pensar a cómo revertir algunos fenómenos o cómo revertir algunos efectos destructivos que como humanidad hemos venido generando. Afortunadamente, también estas posibilidades han traído nuevos procesos metodológicos y teóricos que nos están acercando cada vez más a búsquedas de transformación de las relaciones que nosotras y nosotros tenemos con el agua desde los diferentes territorios. En esa perspectiva es que se enmarca un poco la concepción que hemos venido desarrollando en cuanto a ecología política de las aguas. Nos vamos nutriendo de todo lo que han sido estos enfoques y estos postulados en todo el Via Yala, pero también de esas prácticas ético-políticas que se han dado y que han surgido en esa resistencia por mantener las aguas en nuestros territorios. Nosotros, sin embargo, estamos proponiendo ir un poquito más allá. Es un desafío muy grande y no decimos que lo tenemos hecho de ninguna manera, sino que lo estamos considerando y lo estamos pensando y por eso también lo traemos a algunos espacios, y es tratar de apuntar a una visión que esté aún más despojada del antropocentrismo, porque hasta ahora me han oído hablar del hombre, ¿cierto? En función del hombre, la mujer, pero especialmente el hombre blanco, etcétera, etcétera, en función del agua. Pero nosotras queremos ir un poquito más lejos, y es que reconozcamos milenariamente que las aguas están históricamente y materialmente vinculadas a todo cuanto existe, y es mucho más que lo humano, y que también las aguas nos preceden y nos exceden en el tiempo, y no es al revés. No es el humano el que tiene el poder sobre el agua o sobre las aguas. Entonces, lo que nos parece crucial es que nos empecemos a abrir perceptualmente, epistémicamente, sensiblemente, políticamente, a considerar las aguas, y no solo como un objeto de problemática, como un objeto de conflicto, de estudio, sino como una entidad fundante, diría Horacio Machado, una entidad incubadora de la vida y de los procesos vitales terráqueos. Porque las aguas son el sustrato, son el punto de partida para que emerja la vida, para que hayan transformaciones, para que se produzca cada cultura y cada pueblo, para que haya la aventura existencial en la que estamos entramadas y entramados cada uno de nosotras y nosotros. Y aparte, gracias a las aguas es que hay un devenir, una propia historia, una geografía, y hay formaciones hidrogeosociales. ¿Y por qué hablamos de las aguas y no del agua? Porque desde la razón colonial moderna se atribuye que la razón, la ciencia, las formas en que ven algunos hombres la vida es a partir de la erradicación de la escisión de las aguas, con todos nuestros procesos milenarios y con toda la configuración y la reconfiguración de la vida, con la humanidad y con la trama de la vida. Hay una fisura que se da ontológica entre la razón y el mundo que va creando. Eso lo diría Marglin. Y Lander nos diría que el mundo se convirtió en lo que es para los ciudadanos del mundo moderno un mecanismo desespiritualizado, y colocó a los seres humanos en una posición externa al cuerpo y al mundo, con una postura instrumental hacia ellos. Y eso es lo que nosotros desafortunadamente hemos hecho con las aguas. ¿Esto a qué nos habilita? A expandir de manera indefinida las relaciones de explotación. Y el agua moderna es un concepto que ha venido trabajando James Linton, y él nos dice que el agua deviene moderna cuando se aísla de los aspectos socioculturales, cuando se reduce a un aspecto natural, entre comillas,
y cuando su definición química y su mediación en volumen, tiempo, se vuelve universal. También hay otros autores que han dicho que se han propuesto expertos, ¿no?, académicos, actores institucionales, a jugar un rol esencial en la imposición y la hegemonización del agua moderna. Y la humanidad hemos caído en aceptar que existe un agua que algunos expertos pueden conocer y manipular y desacralizar. Entonces el agua se nos ha convertido en eso, un elemento desacralizado, un elemento que se compra, que se vende, que se transporta, que se malversa, que se contamina, que se privatiza, que se explota, que se expropia y que se le expropia al propio planeta en función de crear ¿qué? Mercancías. El agua moderna también está al servicio del hombre, no de cualquier hombre, sino del hombre moderno, patriarcal, racista, clasista. La civilización que creemos que estamos generando, mercancía importante, lo que está haciendo es conteniendo, orientando, secando, urbanizando y creando energía que solo aumenta el daño, que solo aumenta la producción de servicios a favor de la humanidad. Y no toda humanidad, volvemos a repetir, hay humanidad que es sacrificable en medio de todo esto. Entonces esta percepción y esta creación del agua moderna lo que ha generado es la fractura sociometabólica. Estas son análisis y conceptualizaciones que ha trabajado y ha desarrollado inicialmente Marx y que trata de mostrar cómo las transformaciones capitalistas inicialmente con la agricultura pues fueron generando algunas consecuencias en cuanto a las relaciones y las separaciones antagónicas entre el hombre y la naturaleza o la humanidad y la naturaleza. Y es fundamental comprender que esta fractura no solo existe en un plano local, sino que también tiene todo un carácter multiescalar y esto también tiene profundas implicaciones, determinaciones y efectos. Y de esa manera es como nosotros tenemos hoy una fractura sociometabólica con uno de los flujos más importantes y más sagrados para sostener la vida, que son las aguas. Esto, por supuesto, ha ido interrumpiendo la sustentabilidad de la vida, ha ido generando todas unas relaciones desafortunadas para la humanidad, pero más allá de la humanidad, para los más que humanos, que también los hemos tratado, ¿no?, de desacralizar. Y en este contexto es que también se van creando y se van instalando regímenes de poder, pero también de propiedad, de valor de cambio. El valor de cambio está por encima de la vida y hoy el valor de cambio del agua está por encima de los procesos vitales necesarios para que siga habiendo vida. Entonces para nosotros es esencial tener esta diferenciación. ¿Y por qué las aguas? Porque desde las concepciones que hemos ido rastreando, historizando, pues lo que hemos visto es que sí existían diversidad de aguas y esto tiene que ver con las diferentes cosmologías, con las diferentes relaciones. A hoy las comunidades de los lugares en los que tuvimos los casos de aprendizaje no nos hablan de una sola agua, nos hablan de diferentes aguas desde las que van evocando la vida y van reproduciendo la vida. La diferencia o los daños que se han hecho en cuanto al agua moderna es que el agua moderna fue generando lo que hemos concebido como un hidrogenocidio o el hidrogenocidio originario, devolviéndonos al momento de la colonia, donde se implantaron 3 formas de separarnos con las aguas. 1, la plantación, a partir de todos los secamientos y la esclavitud, y ahí nosotros hacemos análisis de cómo las aguas fueron trasladadas de un lugar a otro, ¿sí?, y cómo fueron secando algunos lugares. Luego apareció la mina, que viene con toda la explotación de las aguas, pero también su abstracción, al punto que hoy, cuando hablamos de minería, pocas veces queremos hablar del agua, cuando es el flujo que hace posible la minería.
las ciudades, con toda la concentración del agua, la canalización, la invisibilización, pero también la dominación. Nosotros creemos que a partir de su canalización dominamos las aguas. Entonces, en este sentido, es que ha existido una corriente de pensamiento que nos habla de que en Abya Yala lo que hemos intentado o lo que se ha intentado hacer desde la colonia ha sido la conquista de las aguas. Y una conquista de las aguas es muy similar a hablar de un etnocidio que va acompañado de un ecocidio. Porque sin agua no hay vida. Sin las aguas no habrían las diferentes culturas, las diferentes formas de existir, los diferentes modos de existencia. Esto inmediatamente a lo que nos trae es a todas las destrucciones que hemos hecho como humanidad, y esas destrucciones son directamente en los ecosistemas que sustentan la vida. Lo que hubo entonces en definitiva con esta idea de poner el agua al servicio de la humanidad, pero más allá de la humanidad, es de la rentabilidad y de la acumulación de capital que se viene dando, es que hubo una desacralización y una objetualización de las aguas. Y esto lo que también nos generó como humanidad es desvirtuar la ecodependencia que nosotros tenemos y desvirtuar la idea de naturaleza. Entonces nosotros separamos nuestros cuerpos de agua, ¿sí?, de los cuerpos de agua de nuestra naturaleza exterior, y esto lo que genera es que nosotros solo pensemos en el agua como una mercancía y en el agua como un elemento para la producción de mercancía. Hay algo muy interesante y el motivo por el que nosotros tomamos estos casos, y tiene que ver con que Giglio y Morello en su momento ellos identificaron como 3 espacios ecológicos que existían antes de la colonia y que habían sido supremamente desarrollados por la humanidad que había, con todas las contradicciones y los conflictos, por supuesto, pero habían muchos avances vinculados a las aguas de esta humanidad, y eran en zonas anegadizas, en zonas de riego y en zonas selváticas. Nosotros tuvimos la oportunidad de elegir una zona anegadiza, que es el cañón del río Cauca, y una zona de riego, que es el bolsón de Fiambalá, donde históricamente existieron comunidades que se vincularon a las aguas y que nos han dado la oportunidad de entender un poco cómo ha sido ese proceso, esas relaciones, y por qué hay reexistencias en esas vinculaciones con las aguas y con esas formas de comprender la vida, tratando, ¿sí?, de ponerle límites a esta otra forma de comprender el agua moderna y de que permee sus formas de existencia y sus formas de vida. A partir de esto nosotros hemos identificado unas disputas por las aguas que tienen que ver con toda esta crisis sociohidrológica que, como les decía, nos trae una fractura metabólica, una fractura en las formas de que sigan moviéndose los flujos hídricos, los flujos energéticos en función de la vida, y por el contrario lo que nosotros venimos generando son perturbaciones ecosistémicas. Y lo pongo en clave de disputa porque sé que hay muchas personas que creen que esto no es verdad, que todavía no estamos en ninguna crisis. También una disputa respecto a cómo la humanidad se relaciona con las aguas del planeta. Si existe o no una relación y si estamos pensando que es la mejor relación o que puede mejorarse esa relación. En cuanto a las percepciones, consideramos que la fractura ha llegado a lo más profundo de la humanidad y a lo más profundo que tenemos, y es nuestra percepción sobre los bienes comunes que dan la oportunidad de que existamos. Tenemos criterios vinculados a la relación, criterios donde consideramos que la relación tiene que ser de objeto, de sujeto a objeto. También relaciones de omisión, donde ni siquiera nos percatamos qué pasa cada día o cotidianamente en el lugar que habitamos con las aguas, o simplemente de invisibilización, donde ni siquiera
ni siquiera llegamos a cuestionar si pasa o no pasa agua por nuestros territorios y de qué manera, en qué forma, qué calidad. Hay una disputa en cuanto a la percepción del mundo. Nosotros consideramos que el marco en el que nosotros como humanidad estamos percibiendo el mundo es totalmente desde la rentabilidad y la acumulación del capital. Y entender el agua como un elemento de colonialidad, modernidad, hace que perdamos otro tipo de percepciones. Y también estamos disputando el cambio ontoepistémico, porque nosotros pasamos de comprender la sacralización y la diversidad de las relaciones con el agua a tener unas miradas totalmente antropocéntricas y capitalocéntricas. También si nosotros realmente como humanidad estamos disputando y seguimos disputando la conquista y la malversación de las aguas. Y esto sucede específicamente cuando consideramos que estamos solo haciendo procesos de trasvase de nuestras aguas de sur a norte, de forma que puede ir por energía, por minerales, pero también por las inundaciones, los secamientos, y tanto inundaciones como secamientos extremos en función de mercancías que van simplemente a satisfacer las necesidades de consumo del norte global. En ese sentido es que decidimos y tuvimos la oportunidad de que las comunidades también nos abrieran sus conocimientos y nos abrieran su sensibilidad hacia el mundo y sus formas de comprenderlo y de cohabitarlo. Y esto lo hicimos en el cañón del río Cauca en Antioquia, Colombia, y en el bolsón de Fiambalá, Catamarca, Argentina. Y encontramos 3 momentos que no son comparables en toda su esencia, pero sí en algunos patrones que se fueron presentando, porque cada lugar está totalmente encarnado, enraizado y tiene todas sus características particulares, ¿no? Pero lo que sí notamos es que han habido 3 momentos donde se ha intentado que estas comunidades intenten percibir ya no las aguas, sino el agua moderna, e intenten desacralizar el agua. Y esto ha sido en el momento de la colonia, con el tema de la minería, en el cañón del río Cauca, directamente esclavizados y sometidos, tanto indígenas como africanos, que fueron llevados al cañón para la minería de oro, la extracción de minería de oro. En Catamarca, como la despensa minera para el Potosí. Otro momento fue el momento del monocultivo de café en Colombia, en el Cañón, y el monocultivo de la vid aquí en Fiambalá. Y ahora, en el marco de la transición energética, se está dando la llegada, la instalación, la imposición de una hidroeléctrica, la hidroeléctrica más grande de Colombia, ahí en la zona, en el Cañón. Y en Fiambalá, la extracción de litio a gran escala. Entonces, lo que vemos es cómo el capital todo el tiempo hace ingresos y egresos en función de la mercancía. Pero lo que está detrás de todo esto es la búsqueda de la desacralización constante de las aguas para ponerlas en función de esa producción de mercancía. Y cómo estos territorios pasan a ser sacrificables en diferentes momentos de la historia. El cañón del río Cauca tiene comunidades barequeras. Eso es una forma de vida, de existir, de percibir, de adentrarse entre el bosque, las aguas. Son comunidades anfibias. Son comunidades que han vivido el conflicto armado interno durante más de 60 años. Pero también son descendientes de comunidades indígenas Nutabe, son comunidades trashumantes y son comunidades que están vinculadas directamente con las aguas del río Cauca. Como para ubicarnos un poco dónde es, esta es la zona de Antioquia y el cañón está en toda la parte entre Briceño, Buriticá, Sabana Larga, Toledo,
Y ahí directamente hoy está la central hidroeléctrica Hidroituango imponiéndose para acumular las aguas para la energía, porque la transición energética nos habla de que se necesita mucha energía eléctrica, muchísima energía eléctrica para sobrevivir a esta crisis civilizatoria que nosotros mismos hemos generado. Este es el cañón, esta es la percepción del cañón de las comunidades. Esta es una fotografía tomada por todas nosotras y cómo se siente el cañón. Posiblemente para muchas personas va a ser, ahí hay solo agua y una montaña. Para nosotros está toda la vida ahí. Y ahí se teje toda una trama entre humanos y más que humanos. Hay una forma de concebir la existencia que tiene que ver con los usos y costumbres de la energía que se necesita es la que se puede producir. No más, no menos. Todos los días se trabaja para existir energéticamente, no para acumular energía, como lo está haciendo la hidroeléctrica, porque una hidroeléctrica es para acumular energía para revender. Pero acá todos los procesos que ocurren, todos los flujos de agua entre humanos y más que humanos, tienen que ver con la energía necesaria para sustentar la vida cotidianamente. Aquí está una de nuestras compañeras, una barequera. Si ven, una vida sencilla, simple, un proceso simple, que es extraer pepitas de oro, que puede llevar todo un día o semanas, pero que es lo suficiente para vivir. No se necesita mucho más que estar en comunidad para sobrevivir ahí, pescando, comiendo lo que da el bosque, viviendo en medio de las relaciones de respeto al espacio. Y esto es lo que empieza a percibirse con la llegada de Hidroituango. Todo eso es bosque talado, que ellos, en su afán de instalar la hidroeléctrica, lo abandonaron en el río. Así empieza a percibirse ahora el territorio, como un lugar donde se pueden hacer daños, perturbaciones a gran escala. Y esto es parte de lo que hace también la hidroeléctrica, que es considerar que hay vidas que se pueden sacrificar y hay formas de vida que se pueden sacrificar. Esta es una inundación que generaron en el año 2018, porque la aceleración del proyecto para dar energía eléctrica hizo que ellos cometieran muchos errores en cuanto a la infraestructura y en cuanto al diseño ingenieril de la hidroeléctrica. Y aquí nosotros hablamos de la Trinidad Santa, que ya la viene hablando Worcester, y es la Trinidad Santa de las aguas, ¿no? ¿Quiénes son los tomadores de decisiones respecto a la idea de agua moderna? Y es el Estado, es la ciencia y es el capital. En esta fotografía están todos los tomadores de decisiones de los cuales depende nuestros territorios en Colombia y específicamente Antioquia. Y ellos lo que hicieron fue considerar minimizar la idea de daño por los medios de comunicación, pero continuar el proyecto a pesar de todas las perturbaciones y de todos los riesgos que hoy están presentes en el cañón en que se pueda caer la hidroeléctrica. Esta es la hidroeléctrica, y para la gente también es la muestra de la gran creación humana, del gran avance humano, pero en realidad significa la muerte de formas de existencia más que humana. No solo estamos pensando en los humanos que habitan el cañón, sino también de los más que humanos. Esto es lo que se percibe dentro del pensamiento, ¿no?, científico, tecnológico. Esto está en las cavernas. Entonces es lo que pensamos, ¿no?, como los grandes avances de la transición energética. Y aquí están las otras formas de vida, ¿no?, como que también aparecen y que perviven y que reexisten y que
persisten y por supuesto el Estado ha estado en función del sacrificio. Y por otro lado tenemos el Bolsón de Fiambalá, que son comunidades agropastoriles, tienen una forma de vida también vinculada a las aguas, pero directamente desde el cuidado de las aguas escasas. Son formas de vida de riego, son descendientes de comunidades indígenas de Aguita. Y esto, bueno, ustedes están muy cerca, mucho más cerca y conocen, pero esta es el proyecto Tres Quebradas, que está en las lagunas altoandinas, que son lagunas supremamente necesarias no solo para Argentina, sino para el equilibrio de la humedad del planeta. Es donde podemos conocer históricamente cómo surgió la vida, ¿no? Tienen unas de las aguas esenciales desde donde surgió la existencia. Esta es la percepción que hay, ¿no? Bueno, la foto está un poquito pixelada, pero se llevan la idea y ustedes la conocen. También se podría decir que no hay nada, ¿no? Que no hay nada. Pero está toda la vida y está la historia de nuestra existencia. Y aquí están también los tomadores de decisiones. Y es importante para nosotros siempre rastrear, ¿no? ¿Quién tiene el poder para volver nuestras aguas al agua moderna? Y esto es lo que va quedando de ese espacio. La configuración también, cómo grafían los territorios de maneras más lineales, más estructurado, y los desecamientos que empiezan a hacer, porque hay algo que tienen estos proyectos o que hemos venido también rastreando, y es toda la evaporación de las aguas que existen en estas lagunas y las malversaciones que hacen de las aguas dulces que existen en estos territorios. Pero también vemos el otro lado, ¿no? Las comunidades que reexisten y que hacen usos racionales y sustentables de las aguas en la vida, en su vida cotidiana. Y lo que nosotros hemos encontrado han sido estas contranarrativas que las llamamos, y son contranarrativas en claves de reexistencia, que cómo se dan en forma comunitaria. Hemos visto que la única forma de no haber permitido que el capital haya entrado y que la Trinidad Santa del agua haya entrado y haya transformado completamente los territorios es porque estas comunidades humanas han tenido diálogos constantes a través del tiempo y han tenido manejos y usos de las aguas, y especialmente de algún tipo de agua que sea esencial, y en este caso están en el río Abaucán y en el río Cauca. El conocimiento profundo que tienen de cómo son esas aguas, pero no es un conocimiento individualizado, sino es un conocimiento totalmente colectivizado. Eso es lo que ha permitido que ellos puedan reexistir a pesar de estos ingresos y estos egresos del capital. Aquí están compartiendo. No sé si han tenido la oportunidad de ir a la Feria de Semillas. A don Máximo lo conoce, en Tatón. Sí. Y estas son esas formas, ¿no? Colectivas de reexistir, y cada uno desde su lugar. Yo quiero dejarlo hasta ahí para que podamos compartir un poquito la palabra, ¿sí? Y bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Aimé, y la idea era entonces abrir el micrófono, hacer un intercambio, ver preguntas, contar experiencias. Son las 6:15, entonces tendríamos quizás unos 20 minutos para poder intercambiar. No sé si alguno quiere preguntar algo, quedó alguna duda, quedó
algún interrogante o quieren contar alguna experiencia en torno a lo que conté. Sí. Entonces, en principio, agradecerte, compañera. Y veo ahí en tu compu, el agua también es un arma de guerra y se usa mucho. Y hoy nuestros hermanos y hermanas del pueblo de Palestina están siendo masacrados con una limpieza étnica brutal. Y eso políticamente hay que hablarlo. Y la ciencia debe ocuparse también de eso. Decirte que yo hablo desde como una desertora de la academia y como una vivitante, no militante, vivitante de un grupo de mujeres que se llama Mujeres Defensoras de la Agüita del Famatina y Asamblea por la Vida de Chilecito. Me parece sumamente importante que estos temas comiencen a ser debatidos y trabajados adentro de los espacios de la academia. Y también sabemos que en la academia hay grandes disputas, porque ese capital del cual vos hablabas, que entra y sale, para nosotros nunca salió. Ese capital está siempre, va cambiando, va modificando, va mutando, pero siempre está. Para nosotros, el agua, yo sé que ustedes lo transforman todo con palabras y cuestiones que tengan que entrar en la ciencia, pero para nosotros es muy simple. Para nosotros el agua es el espíritu de la vida. Para nosotros la defensa del agua, vos presentaste 2 casos de millones de casos, pero el agua es todo, y el agua está siendo cada vez más mercantilizada. Y no estamos hablando de esas cosas. Y nos parece que es sumamente importante que podamos, en este momento acá en La Rioja, en Chilecito, debatir por qué una empresa israelita, sionista, no judía, sionista, está privatizando el agua en Chilecito, en Catamarca y en otras provincias. ¿Por qué a espaldas del pueblo? ¿Por qué no hay información? ¿Por qué teniendo una universidad acá no estamos solicitando y exigiendo esa información? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Y también, hablando con el Achito Machado Arauz, pensar que no existe la transición energética, que es una mentira, ¿no? Pensar que los únicos que podemos hacer transición energética somos los seres vivos, nuestro cuerpo, las plantas, el río, las piedras. Hoy se trata de hablar de transición energética con falsas soluciones, pero como vos decías, se sacrifican territorios con comunidades adentro que no solo son humanas, comunidades vivas que habitamos los territorios, pero somos sacrificados para que otros no pierdan los privilegios. Simplemente eso, agradecer que estemos conversando estas cosas acá y que hayas traído estos ejemplos que bueno. Bueno, gracias Jenny también, muchas gracias. Mira, nosotros y nosotras, quienes estamos un poquito vinculadas a la temática, intentamos también generar nuestras redes y a partir de eso ir aprendiendo qué está pasando, ¿no?
hay específicamente ahora un grupo de compañeras y compañeros que están analizando toda esta situación, estas percepciones en Bogotá. Hace poco estuvimos dialogando, una compañera también entregó un estudio doctoral sobre cómo se fueron invisibilizando las aguas, porque ahí es donde empieza el problema. O sea, nosotros estamos también tratando de entender, ¿no? Y en parte, por lo menos Bogotá es una zona que tiene la relación entre el páramo, los ríos y las lagunas, los humedales. Y todo lo que vino pasando desde la colonia en adelante fue invisibilizar las aguas, desde sus canalizaciones, toda esta cuestión también de intervenir los ríos, ¿no? Y convertirlos en lo que nosotros llamamos el caño, que convirtiéndolos como en aguas residuales o que reciben todo el agua residual. Entonces, lo que venimos es primero viendo cómo ha sido, o sea, qué es lo que ha pasado en las ciudades. A partir de eso, hay otros compañeros y compañeras, defensores y defensoras también de las aguas, que vienen haciendo ejercicios con diferentes generaciones, que eso también modifica mucho. Los pocos hallazgos que hay, es muy distinto las generaciones que creían que la ciudad era la oportunidad a las generaciones actuales que están viviendo ya la escasez. Y eso nos ha parecido muy interesante. Pero también hay una diferencia entre las comunidades. En Colombia específicamente te hablo porque en Argentina no tengo ese nivel de red, sé que existe pero no lo tengo. Todas las poblaciones que se fueron a vivir a las conurbaciones de las grandes ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, pero específicamente en Medellín, parte de las personas con las que estoy trabajando en el grupo, vienen también trabajando con estas personas de las conurbaciones que eran indígenas, campesinas, y les tocó llegar ahí por el proceso de violencia interna, y ellas, claro, tienen otra percepción también de las aguas, que ahora la viven en toda la lucha y en toda la defensa por tenerla, por adquirirla, como ya en este recambio, en este chip del derecho, ¿no?, a vivir en una ciudad con todas las condiciones. Acá hablaba la compañera de las necesidades básicas satisfechas, que estaba acá. Bueno, ya ya no desde ese otro lugar de las aguas como este espíritu que alimenta nuestras vidas, sino ya las aguas como un derecho dentro de las necesidades básicas satisfechas que te tiene que dar el Estado y la ciudad. O sea, hay muchas formas, y cómo va cambiando y cómo el discurso también va cambiando en función de lo que estás viviendo. Hoy en Bogotá ya hay días, por lo menos, y estuve antes de venir acá un poco preguntando y viviendo la experiencia de que se te vaya por 2 días el agua. Una ciudad en un país hídrico como es Colombia. Y eso ya te dice muchísimo de lo que está pasando, de la crisis sociohidrológica que tenemos. Y la percepción hoy de las juventudes es distinta a la de posiblemente nuestros abuelos, que tenían la idea de que ir a la ciudad, migrar a la ciudad era la oportunidad. Ahí se está viendo esa ruptura, ahí está habiendo esa brecha, ¿no?, de conocimiento, de entendimiento de lo que significan las aguas. Creo que tenemos una gran oportunidad. Creo que todavía nos falta trabajar, al menos estamos tratando de entender históricamente qué pasó en la ciudad, pero ahora estas percepciones, tratar de hacer comprensiones prácticas de qué sería. Y creo que estamos en un momento muy importante, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de todo lo que está pasando con las juventudes que están empezando a vivir las consecuencias de nuestras malas decisiones, las consecuencias de que hayan permeado nuestra percepción, ¿sí?, tan profunda como pensar que en una ciudad estaba la vida, que en la artificialización de la vida urbanocentrada estaba las oportunidades de ser alguien, ¿no? Y ahora lo que sabemos es que a lo que nos enfrentamos es a la escasez, al dolor, al sufrimiento,
porque sin agua lo que hay es sufrimiento, sin aguas, ¿no? Entonces creo que es una gran oportunidad, creo que hay que seguir trabajando, creo que es el momento para presentarle a las niñeces y a las juventudes la necesidad de comprender que somos seres ecodependientes totalmente y que las aguas, como nos decía la compañera Jenny, son ese espíritu de la vida. Entonces creo que pasa por ahí, no sé si está bien para ti. ¿Qué tal? Yo soy Sergio, soy extensionista y trabajo principalmente con temas de agua en comunidades. Y escuchándote, le pongo nombre a lo que vengo trabajando hace 20 años. La situación es siempre que los proyectos de extensión son evaluados, y principalmente por quien financia estas obras. Y siempre está mal, ¿no? Porque la decisión de la comunidad no se ajusta a los valores o al nivel de exigencia que es, por ejemplo, el uso de agua por vivienda de litros por persona por día, por ejemplo, o cuántos litros necesitan para regar una parcela, o de qué forma se tiene que distribuir el agua. Siempre está mal, y siempre mentimos o justificamos para lograr que se valide y que se cierre ese proyecto. Mi pregunta es, no sé si mi pregunta o pensamiento, ¿a dónde o cómo podemos llegar a validar lo que sucede en la realidad? Porque cuando tenemos que discutirlo eso, lo discutimos en un territorio de lo que decías vos, o sea, de la eficiencia, de lograr ajustarnos a lo que dice el dueño del agua, quien pone el dinero. Entonces lo que sucede realmente en la comunidad es otra cosa, y no se ve, no está en ningún lado. No sé si se entiende mi pregunta. ¿A dónde se...? No, lo que digo es que lo que sucedió en la realidad no aparece después en la discusión en la universidad, en el municipio, en los espacios de poder, no aparece eso. Claro, es que ahí es a donde nosotras y nosotros queremos llegar. No hay una percepción que esté bien o que esté mal, ¿cierto? No se trata de eso, sino de qué es lo más sustentable para la vida. Es difícil porque estamos en una estructura colonial, el Estado hace parte de la estructura colonial, de el espacio donde lo técnico tiene más lugar que la existencia, que la vida, ¿no? Donde primero tenemos que ver cuánto mide y cuánto vale. Y esa no es la forma, o sea, la forma tendría que descolonizarse. Respecto a lo que pasa en las comunidades, nosotros sí damos disputas muy fuertes, ¿sí? Y creo que nadie, como dice Jenny, nadie te tiene que validar, pero hay en espacios que sí tienes que disputar tu verdad, porque tu verdad hace parte de la vida práctica que tienes y la que te ha traído por cuántos millones de años, ¿sí? Entonces, en este caso, por lo menos en el espacio, yo te hablo más de todo lo que se ha hecho, pero porque, digamos, lo he transitado en estos últimos 10 años directamente con la comunidad, y es, tú me estás diciendo que esta es tu verdad, yo te demuestro cuál es nuestra verdad, cuál es la que sostiene nuestra verdad, en qué espacio, en el que nos está dando la participación. ¿Cuál espacio nos está dando la participación en estos momentos? Algunas instituciones estatales. Y ahí nos vamos poniendo palitos en la rueda. Pero eso significa una lucha constante. Es un desgaste energético constante en demostrar. Y en demostrar que nosotros tenemos una forma de vida que no necesitamos que estén todos los días los técnicos, ni que estemos canalizando el agua, ni que la estemos vendiendo, comprando, ni que le estemos poniendo un valor, sino que en el proceso sociometabólico de la existencia misma, comunitaria, colectiva, con mutualidades, con reciprocidades, las aguas tienen que fluir aparte. Hay algo que está pasando en Europa,
y es que todos los ríos se están intentando dejar fluir nuevamente, porque se dieron cuenta que cometieron el peor error. Por el contrario, lo que están viniendo a hacer, exacto, lo que están viniendo a hacer es para ello generar la energía y todos los productos y las mercancías que necesitan para seguir sosteniendo sus consumos y sus privilegios, es venir a canalizar nuestros ríos. Pero la apuesta económica hoy, por lo menos de España, es dejar fluir los ríos y que lleguen al mar y que haya todo el proceso sociometabólico alrededor de cada uno de sus ríos. Entonces nosotros siempre estamos detrás, porque siempre estamos teniendo la mirada colonial. Nosotros sí percibimos, desafortunadamente, el agua como agua moderna. Y eso es lo que hay que aprender con la comunidad, y hay que acompañar esos procesos de resistencia de las comunidades. Hay que escuchar qué es lo que están pidiendo, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están necesitando. Que por supuesto, para eso está también la academia y para eso avanzamos en algo de la ciencia. Hay cosas que se pueden mejorar. Claro, se pueden mejorar, pero en función de la vida, no en función de la valorización mercantil del agua, que eso es otra cosa. Y no solo es emocional, ¿no? Es material. Y es totalmente material, porque tus pensamientos son fruto de la cantidad de agua que tengas. Si te deshidratas, no piensas. Si te deshidratas, no tienes fuerza motriz para hacer absolutamente nada en tu vida. No es solo, pasa por la percepción emocional, porque muchas veces también, y no estoy diciendo que lo digas, pero aclaro, no es solo sentimientos, no solo son emociones, que son supremamente necesarias y que también parten de las relaciones que tenemos, pero pasa por la materialidad concreta. Absolutamente todo lo que está en este espacio, si nos detenemos por un segundo, está hecho con agua, de algún lugar del mundo, ¿sí? Cada cosa que está en este lugar, cada cosa, el aire que respiramos tiene agua. Entonces, cuando nosotros empezamos a ser consciente, lo que para las comunidades es consciente, efectivamente, no necesitan teorizarlo, existe, está, se sobreentiende, porque hay la ecodependencia. En las ciudades, hace poco, en un intercambio en Barcelona, lo que nos decían es: nosotros entendemos la importancia que tienen las aguas, o sea, estamos clarísimos en eso porque científicamente lo entendemos, lo sabemos, pero no tenemos la conexión espiritual. Y ellos entienden que su ciudad puede entrar en colapso, y lo entienden científicamente, pero no pueden actuar tampoco sobre eso porque no está la conciencia y la apertura espiritual de la que nos hablaba también nuestra compañera Berta Cáceres. Y eso es supremamente necesario. Entonces hay que combinar las dos cosas, porque no se trata, nosotros les podemos explicar y nosotros podemos traer los ingenieros y los hidrólogos y nos explican y nos dan toda la información de qué está pasando en este momento con la escasez de aguas en cada una de nuestras ciudades y las deshidrataciones que estamos haciendo y las malversaciones. Pero si nosotros no tenemos la apertura y la conciencia para pensarnos otras formas de vida, también se hace muy complejo. Entonces creo que es una combinación de las dos cosas y tratar de buscar esas otras formas. Entiendo que hay en varias ciudades, y con lo que ha venido pasando, especialmente en Europa, con las crisis que han tenido, ¿sí?, se han empezado a despertar esas conciencias y esas preocupaciones y hacer ciudades, ellos les llaman ciudades más sustentables. Creo que en algún momento se van a dar cuenta que la ciudad no es habitable. Eso sí creo que va a suceder, porque va a llegar un punto en el que nos vamos a dar cuenta que las canalizaciones de las aguas no van a ser suficientes y que lo que necesitamos es restaurar bosques. Y ahí va a venir también esa otra parte, ¿no?, de la humanidad, de hacerse consciente que depende de la naturaleza exterior que tiene para poder sobrevivir. Por eso creo que sí estamos en un momento importante, un punto de inflexión, donde podemos reflexionar juntas y juntos y buscar esas soluciones, pero sobre todo la apertura de la conciencia, el despertar de la conciencia,
científicamente creo que tenemos todas las capacidades para darnos las respuestas, porque también la ciencia ha avanzado mucho. Creo que tenemos todos los datos necesarios. Lo que nos falta es hacer esas reflexiones profundas y buscar prácticas concretas. Acciones concretas cotidianas, cada uno en su vida y luego de manera colectiva. Y por eso, para nosotros es tan importante compartirles que existen hidrocomunidades que todavía viven en la mutualidad, en la reciprocidad, en el cuidado. No decimos que están exentas del ingreso del capital porque es supremamente difícil. Hay filtraciones del capital y estos 3 ingresos que hemos visto que han sido completamente violentos. Nosotros hemos perdido 8 compañeros para que no entre el capital de la manera que ha entrado en el territorio. Entonces, claro, es todo un proceso también de resistir, pero es porque la conciencia está despierta. Solo quiero comentarte que es una gran represa y está solo pensada para generar energía eléctrica para vender. Es un negocio. Si las aguas fluyeran por el río Cauca, no habría que preocuparnos a quién le va a hacer falta el agua. En absoluto. ¿Sí? Pero en este momento lo que están haciendo es un negocio completo, con una infraestructura que es inviable en un lugar donde las comunidades desde 1960-70 empezaron a decirle al Estado colombiano y a los grandes ingenieros expertos que por favor no construyeran ahí porque se iba a caer. 2018 sucedió. Empezó a suceder problemas de infraestructura. ¿Necesitamos validar el conocimiento de los campesinos que conocen su territorio? Me parece que no. Necesitamos es escucharnos desde el respeto de la cohabitabilidad de los espacios y de los territorios. Bueno, muchas gracias, la verdad es conmovedora tu presentación y tu reflexión también, ¿no? No, yo solamente hacer un comentario, ¿no? Que respecto, cuando hablamos de toma de conciencia, a mí me parece que acá hay la dimensión perdida o la que ha quedado, digamos, y que vos mencionaste, que es la dimensión espiritual. Yo creo que en tanto y en cuanto no tomemos, que nuestra toma de conciencia no sea solamente, bueno, bañémonos en lugar de media hora, 5 minutos, no reguemos las plantas, no echemos agua en la calle, bueno, todas esas cosas que en realidad son prácticas que está bien, que son buenas, pero bueno, mientras tengas esas megas represas o las mineras que se van a chupar todo el agua, de nada sirve si yo me baño 5 minutos, media hora, digamos. Pero sobre todo cuando vos decís que las ciudades son, nos vamos a dar cuenta que las ciudades no son habitables, pero sí vamos colonizando otros espacios también sin tomar en cuenta, sin reflexionar sobre esa dimensión perdida. Como digo yo, Manfred Max Neff habla de la dimensión perdida, ¿no? Como la dimensión espiritual, ¿no? Podemos vivir en Barrio Norte o podemos vivir en la punta del cerro, ¿no? Pero si no rompemos, no rescatamos esa dimensión perdida, digamos, creo que vamos a ir a hacer el mismo daño. No, si lo vamos a meter voy a vivir en la punta del Famatina y tengo esta cosa, digamos, esta idea sobre las aguas, sobre la naturaleza, va a pasar lo mismo. Yo creo que la recolonización de los ámbitos rurales o suburbanos también genera, digamos, no sé, yo, por ejemplo, vivo en los alrededores de Chilecito, digamos, y veo el daño que se está haciendo en ese lugar, un cerro precioso. Y bueno, ahora hay basura, digamos, es un caos. Y vamos a seguir más abajo, que yéndose un poquito más hacia el norte, ahora van a hacer un barrio cerrado, digamos. Entonces, antes había un circuito de eso para hacer carreras con auto, que era un desastre. Pasaba la carrera y vos veías después plástico, botellas de plástico hasta la punta del cerro, digamos. Pero a mí me parece, de lo que yo te quiero agradecer eso, y quiero recalcar eso, ¿no? Que la dimensión espiritual, que es algo que también
digamos, desde el mundo científico, digamos, esto de la dimensión espiritual, digamos, que si yo vaya a la iglesia, vaya a rezar en algún lado, que nada que ver con eso, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con la perspectiva del desarrollo de escala humana de Manfred Max Neff, donde estamos pensando en esta dimensión perdida, ¿no? Que yo creo que es lo que nos ha perdido en el mundo, ¿no? Como ser, como especie que cohabita con otra, ¿no? El hecho de haber perdido esa conexión con la naturaleza y considerarnos, habernos puesto en un lugar que no sé de dónde sacamos, digamos, que somos superiores, ¿no? Entonces, bueno, las aguas, los bosques, los cerros, los ríos, ahí están, para que le tiremos basura, para que lo explotemos, ¿no? Y no son, no le hemos dado el carácter ontológico que tienen en realidad, ¿no? Pero bueno, quería agradecerte por la presentación, ¿sí? Y por toda tu reflexión. No, a ustedes cada uno, muchas gracias. Yo creo que es para seguir reflexionando y pensando, ¿no? Y lo más importante y a lo que nos invitan las aguas precisamente y las hidrocomunidades es a que nos encontremos. Acá no es que alguien tenga la verdad absoluta, sino que eso, en la mutualidad, en la reciprocidad, en la solidaridad, en la escucha atenta, pues vamos encontrando opciones para seguir haciendo nuestros pequeños aportes y procesos. Sí, después me gustaría mostrarte algunas cosas también, compañero, de todo lo que ha sido la lucha durante estos 10 años y cómo también sí se pueden parar algunas cosas del Estado y también pueden haber responsables de esos daños, ¿no? Cómo también podemos ir consiguiendo eso y también cómo en los procesos colectivos, en las resistencias colectivas, hoy en Colombia se está pensando en la política y se trabaja colectivamente en que hayan políticas sobre acueductos comunitarios y que los acueductos comunitarios de cada una de las zonas, así sea la más del interior de Colombia, sea respetada porque es una forma de vincularse, ¿sí? Con sus agüitas de su territorio, pero también con todo lo que implica que son sus bosques, que son su forma de alimento, que es como en Fiambalada esa resistencia con la semilla nativa criolla, todo eso, todo lo que implica tener un acueducto comunitario. Entonces eso también son luchas que se van tejiendo con muchos años, con nosotros, bueno, con muchos defensores y defensoras sembradas, pero que se puede, y que creo que ahí es donde también la academia, la extensión universitaria tiene que hacer una apuesta, darle esa voz a esas comunidades que quieren resistir, que quieren reexistir, que quieren hacer refugios de vida, que son los que nos van a salvar, porque la semilla de Fiambalá es la que va a salvar el alimento de Argentina, posiblemente.